Buenos días, clase. El día de hoy les presentaremos sobre la vida, obras y filosofías de Karl Marx. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, ciudad de la Prusia renana. Aunque su familia era de origen judío, se había convertido al protestantismo en 1824. Su padre, Henry Marx, era abogado en Treveris. En dicha ciudad cursó sus estudios de bachillerato, iniciando luego sus estudios universitarios en Bonn, que proseguiría en Berlín, donde se dedicó al estudio de la historia y la filosofía, en una época en que la influencia del pensamiento hegeliano era predominante. Marx terminaría sus estudios en 1841 con una tesis doctoral sobre la filosofía de Epicuro. En Berlín entró en contacto con los llamados jóvenes hegelianos, haciéndose socio del Club de Doctores. En 1843 se casa con Jenny von Wefalen, joven perteneciente de la nobleza prusiana. En 1845 es expulsado de Francia. En Londres desarrolla una intensa actividad intelectual que le llevará a la realización de su obra cumbre, El Capital. En 1867 se publicará la primera edición del primer tomo de El Capital. Los dos restantes volúmenes serán publicados posteriormente por Engels. Fallece el 14 de marzo de 1883, siendo enterrado en el cementerio Lodiense. Filosofía de Karl Marx, fundador del socialismo científico, el marxismo, la filosofía del materialismo dialéctico e histórico. El marxismo es una doctrina política y filosófica que se desarrolla a partir de la obra de Karl Marx, principalmente el libro El Capital. Crítica de la economía política. Marx desarrolló parte de su obra junto a Friedrich Engels. El marxismo se enmarca dentro de la ideología socialista y fue denominada socialismo científico para diferenciarse de otras corrientes socialistas anteriores. Según Marx, la filosofía teórica debe ser esencialmente práctica, inseparable de una transformación radical de la sociedad. Características del marxismo. Tiene una estrecha relación entre la teoría y la práctica. Hunde sus raíces en toda la herencia cultural de la humanidad. Es polémico y antidogmático. Es ciencia, se desarrolla con la ciencia y sirve de método al desarrollo de las ciencias particulares. Es la única y verdadera doctrina que sirve a los intereses generales de la humanidad, por donde se concluye su profundo humanismo. Es arma ideológica de los trabajadores. Es partidista, pero a la vez la más objetiva de todas las doctrinas. Entre los aportes de Marx está las ideas de la Primera Internacional, que ese organismo fue fundado el 28 de septiembre de 1864 para agrupar a los obreros de los países europeos. Su fin era acabar con la explotación de los obreros por parte de la burguesía. Y entre los aportes económicos, él introdujo la teoría del valor trabajo, que considera que el valor de un bien o un servicio depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado. Fue fundador de la sociología moderna. A él se le considera una de las principales pilares de este ámbito, ya que sus conceptos sobre el materialismo histórico, los modelos de producción y la relación entre capital y trabajo son considerados las claves de la sociología moderna. Marx fue un pensador muy importante, ya que a partir del estudio de la historia desarrolló la idea del materialismo dialéctico y como pocos entendió la naturaleza humana y las etapas de los modos de producción del ser humano. Hizo un recuento fascinante del tránsito feudalismo al capitalismo y sobre este sistema realizó un tratado indispensable para entenderlo en sus primeras etapas. La obra de Marx comprende en parte historia política del siglo XIX y parcialmente historia económica y social.
así como economía política, estudios de sociología. También comprende una historia de la filosofía con una finalidad práctica de transformación de la realidad. Vemos así lo compleja que es la obra de este pensador. Hoy en día Marx sigue siendo relevante como filósofo político. Generación tras generación, muchos buscan inspiración en él para sus propias luchas. Se sigue hablando de los temas que habló Marx, por ejemplo, la globalización. Fue uno de los primeros críticos de la internacionalización de los mercados. También se refirió a la inequidad al advertir sobre la creciente desigualdad en el mundo. Podría decirse que él continúa siendo atractivo y forma parte del discurso político actual.